y tenemos que restituir. Acuérdense lo que le estoy diciendo, hermano. Tenemos que restituir la Constitución del año 79. Es un medio, no es un fin esa Constitución, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos necesidad? Desde el año 90, el Perú ha sido saqueado. Del año 90 al 24, más o menos 450.000 millones de soles que se han robado el país. 1, 2, se han robado más o menos 210 empresas públicas. ¿No? Al amparo de que es un fraude. El fraude es esto, porque no podían, la privatización no estaba permitida en la Carta del 79, no podían privatizar ninguna empresa. Por eso se explica, ¿no es cierto?, que hayan tenido necesidad de suspender la vigencia de esa Constitución y hacer una nueva con el Departamento de Estado, porque esto fue planeado, así como los norteamericanos han planeado robarse Ucrania, ¿no es cierto?, con BlackRock y todas las grandes financieras. Lo mismo hicieron con el Perú en el año 90, se planearon cómo nos robamos el Perú. Y la forma era, hermanos, sencillamente suspendiendo la Constitución 79, porque no la han anulado, no la han derogado, y superponiéndole esa Constitución del año 93. Fraudulenta, delincuencial, ¿ya? Porque no había, en la 79, era imposible que puedan privatizar las empresas. O sea, todas las privatizaciones, hermanos, son nulas. No tienen valor alguno, no tienen sustento constitucional. Y por eso son fácilmente revocables las concesiones, hermanos, mineras y todo en el país. Por eso tienen miedo. Cuando yo hablo estas cosas, inmediatamente aparecen troles por todas las redes para tratar de neutralizar el mensaje que les doy, hermanos, ¿no? Por eso la necesidad. Luego, hermanos, en tercer lugar, ¿por qué tenemos que restituir la Constitución del 79? Restituir Constitución del 79. Porque necesitamos industrializar el país y caminar al desarrollo económico. No crecimiento, hermano, desarrollo económico. Y esto tiene que estar constitucionalizado, porque si eso no está constitucionalizado, ningún presidente cumple, ningún ministro lo cumple. Y eso está, hermanos, en esa Constitución, por eso no la quieren. Acá está, hermanos. Miren, son obligaciones que tiene el Estado peruano para con la sociedad completa. Dice acá, el régimen económico de la República, o sea, estoy hablando del país, se fundamenta en principio de justicia social. No es la libre competencia, no es la codicia, no es el lucro, no es el robo, ¿no?, que se comete en el sector público, ¿no? Y tiene como fuente principal de riqueza no los capitales, dice, sino el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es un medio de realización de la persona humana. Por eso que Vladimir Cerrón, Bermejo, Castillo y todos esos pseudoizquierdistas son unas bestias que no entienden la necesidad de esta Constitución, porque está cambiando el parámetro ideológico fundamental de lo que es un modelo económico. Ya no es el capital, ya no es el libre mercado, ya no es la competencia, ya no es el acto de usura, ya no es el monopolio, sino el trabajo es la columna vertebral de la economía de un país. Y no quieren entender. O se hacen a los cojudos, ¿no es cierto?, para seguir en ese maridaje en el Congreso. Están viendo ustedes, los fujimoristas están en amores con los serronistas, con los senderistas. Esto es una porquería, hermanos, en el Congreso. Dice, miren, obligación de artículo 110, el Estado, dice, promueve el desarrollo económico y social. O sea, es una obligación del Estado. Eso no existe ni en la Constitución norteamericana, hermano. Acá tengo la Constitución yanqui. 240 años de vigencia. Ese deber del Estado no lo tiene. Y lo obliga al Estado a la racional utilización, y a los empresarios privados, racional utilización de los recursos, el pleno empleo, ¿no?, y la distribución equitativa del ingreso, de la riqueza, hermanos.
Esto es fabuloso, hermano. Esto solamente lo tenía la Constitución del Weimar del 2019 y la Constitución esta española del año 76, esta de acá. Y acá le fijan, ¿no es cierto?, que el Estado tiene actividad empresarial no para perder dinero, sino para promover la economía, toda la economía del país, la economía privada y la economía comunitaria. Y acá dicen, ¿no es cierto?, que la economía peruana no es como ahora, es una economía totalitaria. Es una economía pluralista. Hay economía pública, hay economía privada y hay economía comunitaria. Las tres economías coexisten, hay sinergias y el país avanza más rápido. ¿Ya? Y acá habla, hermanos, de la preservación de los recursos naturales en el artículo 119. Y por eso que con esta constitución, esa minería depredadora que atenta a la ecología, a los valles, hermanos, no pasa a los ecosistemas. ¿Ya? Y el Estado también se obliga en esta constitución a promover la industrialización del país para impulsar el desarrollo económico. Es un mandato constitucional. Por eso que no la quieren restaurar, hermanos. ¿Ya? Y acá fomenta la pequeña y mediana empresa, le da créditos a la pequeña empresa, hermanos. Los bienes públicos no pueden ser objeto de derecho de propiedad privado. ¿Ya? Y la propiedad se usa en función del interés social. No, y el artículo 133 prohíbe los monopolios, hermano, los oligopolios, o sea, los prohíbe así en forma tajante, a diferencia de la actual carta política, ¿no?, que promueve la timba, promueve todas esas cosas que ustedes conocen. Y lo más importante, hermano, esto es fulminante, ¿ya?, en el artículo 136. Prohíbe los contratos ley, hermano, prohíbe que el Perú, digamos, ventile sus conflictos internos, como los de Estados Unidos, fuera de sus tribunales. ¿Ya? Eso en aplicación del principio de soberanía, ¿no? Dice, las empresas extranjeras, o sea, las grandes corporaciones telefónicas, los bancos, las mineras, que están domiciliadas en el Perú, están sujetas, miren lo que dice, están sujetas sin restricciones a las leyes de la República. Dice, en todo contrato que los extranjeros celebren con el Estado, o en las concesiones, fíjese lo que dice, o en las concesiones, como la de peaje, no deben constar el sometimiento expreso de estas empresas extranjeras a las leyes y tribunales de la República. Y miren, y a su renuncia expresa a toda reclamación diplomática. O sea, no pueden invocar a sus países de origen. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque lo importante, lo fabuloso de esta Constitución, y acá nos obliga a nosotros a hacer una auditoría de la deuda externa. El artículo 141 dice, el Estado, o sea, el Perú, el gobierno nacional, solo garantiza el pago de la deuda pública que contraen los gobiernos constitucionales conforme a la Constitución y a la ley. Hoy debemos más de 100.000 millones de dólares. La mitad de esa deuda, hermanos, no ha entrado al Perú. Y esa deuda tenemos que auditarla. Entonces, acá está el derecho nuestro del Estado peruano, de la nación peruana, para revisar esa deuda. No vamos a meter cabeza, sino sencillamente vamos a pagar lo que tenga que pagarse. Lo que es ilegal, lo que es delictuoso, no se va a pagar, pues, hermano. Fíjense que esta Constitución, hermano, es la Constitución más avanzada. Ya les he explicado varias veces. Y los chilenos a última hora se dieron cuenta, la copiaron, pero en el segundo referéndum de salida la perdieron. Y en derechos fundamentales, ¿de qué decirles, pues, hermanos? En derechos fundamentales, por eso estos neoliberales, anarcocapitalistas, o los libersaurios, hermanos, los libersaurios, ¿ya? Estos libersaurios, anarcocapitalistas, libertarios, liberales, clásicos o modernos, es la misma tontería, hermanos, ¿no? No quieren, ¿por qué, hermanos? Porque en esta Constitución, fíjense los derechos fundamentales que tienen. Tiene derecho, artículo 15, el Estado te protege el derecho a la protección de la salud integral, hermano, desde que naces hasta que mueres. Ya es una obligación del Estado.
el derecho de la familia a contar con una vivienda decorosa, hermanos. Se están desapareciendo, lotizando todos los terrenos, están corrompiendo a las comunidades campesinas de la costa, hermano. Usted está viendo un boom inmobiliario ahora. Están vendiendo terrenos por 80.000, 120.000 dólares, un terreno para hacer una casa. Ese es un gran negociado, hermanos. Y acá dice, ¿no es cierto?, que el Estado se compromete a hacer programas habitacionales. Un departamento de 100 metros cuadrados no te debe costar más de 80.000 dólares, pero acá te lo venden, hermano, por 400.000 dólares. Eso es lucro, pues esa es ganancia, ¿no es cierto? Después dice, hermano, fíjense los derechos y acá está, el Estado protege el matrimonio heterosexual, hermano, a la familia como sociedad natural, institución fundamental de la nación, porque estos neoliberales lo que quieren destruir es la familia, hermano. Quieren destruir a la niñez, ¿no? Porque de esta manera son fácilmente capturables, ¿no es cierto? Y los someten a una dominación psicológica, ¿no? Fíjense, el artículo 18, el Estado atiende las necesidades básicas de la persona, de los seres humanos, de su familia, en materia de alimentación. O sea, no te puedes morir, hermano, de hambre. En materia de vivienda, en materia de recreación. Ya la ley regula la utilización del suelo urbano, hermano, de acuerdo al bien común. Ya, y para los discapacitados, ahí me decía una compatriota, y los discapacitados, acá está el artículo 19, que es un derecho fundamental. La persona incapacitada para velar por sí misma, ¿no es cierto?, tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, redactación y seguridad, hermanos. Es una legislación avanzadísima que no lo tienen ni los europeos. ¿Ya? Y las pensiones de los viejos, hermanos. Acá la pensión es nivelable, automática. No van a estar mendigando, hermanos, que le aumenten su pensión si hay una inflación, si la moneda se devalúa. Dice, las pensiones de los trabajadores públicos y privados son reajustadas periódicamente teniendo en cuenta el costo de vida. El costo de vida. Si hay una inflación de 10%, te tienen que nivelar eso es lo equitativo. No te están aumentando la pensión, hermano. Te están nivelando nuevamente a su valor real. Y el derecho a la educación, hermano, de primaria, secundaria, universitaria. ¿Ya? Y la educación universitaria, la promoción de las culturas nativas, la protección de las culturas nativas, ¿no? La educación física, ¿no es cierto? El presupuesto para educación no puede ser menor al 20% del presupuesto del gobierno central. O sea, hoy día deberíamos tener un presupuesto que esté por encima de los 50.000 millones de soles. Si es que hacemos, si restituimos esta constitución. Y en el artículo 43, para los trabajadores, el trabajador tiene derecho a una remuneración justa que procure para él y a su familia el bienestar material y el desarrollo espiritual, o sea, a comer y a desarrollarte, hermano, a educarte. ¿Y sobre qué base? ¿Qué cosa es remuneración justa? No puedes ganar menos del costo de una canasta básica familiar, hermano, que son 2.500 soles. Ese es el sueldo mínimo, de acuerdo a esta constitución. Y, digamos, le reconoce al trabajador, hermano, le reconoce al trabajador el derecho a la gestión, el derecho a la utilidad de las empresas y el derecho a la copropiedad. Es una constitución, hermanos, insuperable. Ustedes no se dan cuenta, esas bestias, esos miserables de desarrollo de compañía, hermano, que esta es la única posibilidad que tenemos. Porque con esa constitución, hermano, nosotros, desarrollo económico, fíjense, con la constitución del 79, con la constitución del 79, la constitución del 93, estamos ahorita en 220.000 millones de dólares del PBI. Ya estamos partiendo de esa. Esto es el 2024. El 2050, nosotros aplicando, ¿no es cierto?, un programa de industrialización sostenida, podemos llegar a 1.200.000 millones de dólares. 1 billón. Ahí recién nos van a tomar en serio en el mundo.
O sea, al 2050 con esta constitución, con las modificaciones que se le puede hacer, o de repente convocamos a un referéndum para una asamblea constituyente que va a tener como base esta constitución, hermanos, llegamos a 1.200.000 millones de dólares. Con esta constitución del 93, hermanos, solamente vamos a llegar a 390.000 millones de dólares. Hay una diferencia abismal, pues, hermanos, de entre 1.000.000.000 y 390.000, cerca de 700.000 millones de dólares. ¿Y por qué acá solamente podemos llegar a 390.000 millones de dólares de PIB? Porque acá no hay ahorro, no hay acumulación. ¿Eso qué significa? El Perú no acumula, entonces no hay ahorro nacional. ¿A dónde se va esta plata? Esto se va a Estados Unidos, a la Unión Europea, a China, con la Constitución del 93. Con la Constitución del 79 podemos acumular esos 700.000 millones de dólares acá en el Perú, hermanos. Y el per cápita, el producto per cápita, que es dividir, ¿no es cierto?, el PIB sobre la población, acá vamos a hacer 50 millones, el 2050, de peruanos. Entonces, el per cápita va a ser 22.000 dólares. Ese va a ser nuestro per cápita. Con esta constitución, en el 2050, vamos a tener un per cápita de 8.200 dólares. Compara, pues, 22.000 dólares per cápita contra 8.200 dólares con la Constitución del 93. Porque este es un régimen de descapitalización, de desahorro, hermanos. Entonces, esa es la realidad económica, hermanos. No se dan cuenta ustedes, no se dan cuenta ustedes, hermanos, que acá está la posibilidad, ¿no es cierto?, de desarrollar al país, de industrializar al país sin tirar piedras, sin revolución armada, solamente con la inteligencia, con la creatividad, hermano, de los peruanos, con el trabajo de los peruanos. No necesitamos copiar ningún modelo, el modelo lo tenemos nosotros, es un modelo de economía humanista, modelo de economía humanista. Porque si nosotros no creamos riqueza, estamos hablando tonterías, hermano, todos esos imbéciles que están ahí hablando de revolución, de 20.000 cosas, son una banda de ignorantes, hermanos. Lo primero tienes que saber, tienes el poder, cómo vas a crear riqueza, cómo vas a proteger a la pequeña empresa, cómo vas a proteger a la juventud, cómo vas a proteger al niño, a la madre, al anciano. ¿De dónde va a salir de dinero? No como lo que está haciendo Milei en estos momentos. Está usando, mire, un anarcocapitalista, un liberal, ¿no es cierto? Está usando, dijo que iba a destruir, que iba a poner una bomba al Banco Central del Reserva Argentino. Ha emitido más dinero que lo que emitió el anterior presidente Fernández. Ha emitido más de 3 trillones, hermanos, de pesos en Argentina. Y está jugando a lo que llaman allá la bicicleta. O sea, está haciendo un revolving ahí. Y todo el dinero, todos los dólares que está reconvirtiendo, hermano, solamente le van a servir para pagar intereses de la deuda externa que tiene este argentino. Entonces no van a salir de ese hoyo, por eso ese gobierno se viene abajo, hermanos. A los argentinos ahorita han soportado pensando que esto se iba a arreglar, pero no tiene arreglo. Porque el modelo es el mismo, ese cuento de la casta, el modelo económico es un modelo económico saqueador neoliberal. La deuda externa es el principal, hermano, peso que tiene Argentina, más de 600.000 millones de dólares. Nosotros tenemos deuda externa de 100.000, eso es fácil. Nosotros podemos repagar la deuda y nos ahorramos. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? Nos vamos a ahorrar por servicio de la deuda, por pago de la deuda. Vean ustedes el presupuesto. 25.000 millones de soles al año. Más 25.000 millones que vamos a recuperar de la corrupción, tenemos 50.000 millones de soles. Y no me quiero explayar en esto, hermano, porque hay una serie de pobre diablos ahí que se copian las ideas nuestras. Hay un supuesto candidato que viene de Puno, hermano, que violentista, que agrede mujeres,
que es macho con las mujeres, le pega a las mujeres, ha sido denunciado, ha sido condenado por la corte y tiene la desfachatez este miserable, agresor, violentista, hermano, pegador de mujeres, ¿no? Es un cobarde, es un maricón, hermano, porque tiene que hacer frente a otro hombre, no pegar a una mujer, ¿no? Quiere ser candidato a presidencia. No tiene ninguna autoridad moral, pues, hermanos. Y por ahí hay una serie de individuos que han hecho de estas elecciones un negocio, hermano. Le están sacando plata a gente ingenua, como el cuento de una academia, donde se le ha formado para ser congresista, para ser alcaldes. Pero no tienen sentido común, hermano, no se dan cuenta, abran los ojos, esos son estafadores rematados, son delincuentes, hermano, que están sueltos en la red, se aprovechan de gente, ¿no es cierto?, que quiere participar, pero que no sabe. Esos son delincuentes seriales, hermano. Y tienen ustedes la desfachatez de Aníbal Torres, hermano, que es el más grande mentiroso, traidor Judas, montesinista, fujimontesinista, hermano. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque yo enseño en la misma facultad donde enseñó este sujeto. Y se le conoce, y tú preguntas a cualquier profesor, hermano. Ese no es leal a nadie, hermanos, ni a su sombra. Toda la vida ha sido un traidor, sirviente de Montesinos, sirviente de Fujimori, hermanos. Traicionó a Castillo, lo entregó a Castillo encadenado. Y es un tipo mentiroso, hermanos, rematado, ¿no? Que ha engañado y engañará toda su vida, hermano. El que tiene esa mentalidad no cambia, hermano. Eso está probado en psicología. Es un racista, hermano, porque a los alumnos de la facultad lo trata de indios, ignorantes, serranos, siendo el más serrano que los alumnos que están en la universidad. Es un acomplejado, un trastornado mental, hermano. Ha tenido poder, hermanos. ¿Y qué cosa es lo que ha hecho con los peruanos? ¿Ya? Y les digo esto para que ustedes se quiten la máscara, porque hay mucha gente ingenua, mucha gente que se le engaña, mucha gente que no entiende esto. Si el pueblo quiere, convoco, hermanos, a la Asamblea Constituyente, porque eso me lo autoriza esta Constitución. ¿Ya? El resto de candidatos, todos los candidatos son una tira de mentirosos, porque no van a poder hacer nada con esta carta del 93. Vamos a estar en lo mismo por 50 años más. Todos aquellos que piden reformas, asambleas constituyentes, sin anular esta carta del 93 y sin restituir la Constitución del 79, son una banda de mentirosos. Los están engañando a ustedes. Porque ese es el prerequisito fundamental. El resto es cuento, es mentira, hermanos. ¿Ya? Y Antauro, si Antauro llega a ser elegido presidente, no va a durar. Eso se lo digo desde ahora. No va a durar. Eso los explicaré en otra oportunidad, así como no duró Castillo. Y a Castillo le dije, y no me quiso creer. Si tú no restituyes la Constitución del 79, te van a mandar a la cárcel. Eso lo dije en el 2021, lo dije. Antes de que asuma la presidencia y luego de que asumió la presidencia. ¿Ya? Es tu única posibilidad, tu única salida. No hay otra salida. Hoy debería estar él como presidente gobernando con esa Constitución del 79. Todo el mundo feliz, todo el mundo estaría trabajando. Estaríamos peleando contra los corruptos, hermanos, pero sus asesores, pues los senderistas y todo esa Aníbal Torres y todo ese grupo, ese grupete, ¿no es cierto?, de oportunistas, ¿no? Lo manejaron pues como un títere, ¿no? Porque no tenía personalidad, siempre estaba más perdido que perro en ascensor, hermano. ¿Ya? Y les dije a ustedes, ¿no?, que Castillo no iba a salir de la cárcel y nadie me creyó. Ha salido de la cárcel, le han metido 16 meses o 18 meses más de prisión preventiva. Él no va a salir, hermanos. Le van a meter por lo menos 15 años, le van a meter. ¿No? ¿Y cuál es su futuro? ¿Qué creen ustedes? Está condenado, hermanos. Y eso lo sabía Aníbal Torres. ¿Ya? Eso lo sabía él. Y lo precipitó, digamos, a esta aventura, hermano. ¿Para qué? Para hacer lo que les dije, ¿no? Ahora aparecer como candidato presidencial. Aníbal Torres es una mente, pues, hermano, una mente, pues, monstruosa, ¿no?
mete a la cárcel al presidente para querer captar los votos, ¿no es cierto?, lanzarse como candidato presidencial, engañar a los castillistas con el cuento de que lo va a sacar a Castillo de la cárcel. Luego de haber, él lo metió a la cárcel.